Si os parece, nos vamos sentando para continuar, por favor. Vamos a dar paso a esta segunda parte de la mesa, de la jornada, y nos vais a permitir que contextualicemos un poco Acerca Cultura Madrid y el trabajo en red que realizamos, porque Acerca Cultura Madrid somos una red. Cuando arrancamos el programa en julio de 2022, cuando lo arrancamos aquí en Madrid, lo hicimos con mucha precaución y lo hicimos con bastante miedo. Las personas que conocéis el programa sabéis que, porque siempre os lo hemos contado, que Acerca Cultura Madrid es la implementación en la Comunidad de Madrid de un programa que tiene 17 años de trayectoria en Cataluña y que además también está implementado en las Islas Baleares y en Guipúzcoa. No sabíamos si en julio de 2022 en Madrid el programa tenía sentido para las entidades sociales y para las entidades culturales de aquí del territorio. Así que decidimos, antes de hacer nada, ir a hablar con algunos profesionales de cultura que estaban vinculados a entidades culturales que ya tenían una trayectoria muy sólida, trabajando en la inclusión, trabajando en la accesibilidad, trabajando tanto en la inclusión desde la parte de la programación como desde la parte de públicos. Pero también, evidentemente, nos fuimos a hablar con personas que estaban vinculadas al movimiento asociativo del tercer sector, porque nos daba muchísimo miedo arrancar un programa que realmente no diese respuesta a ninguna de las necesidades latentes de las entidades culturales ni de las entidades sociales. Hoy podemos decir que estamos muy contentas porque contamos con una red sólida de entidades y de programadores culturales que día tras día muestran un compromiso absoluto y rotundo por ser el espacio de todas las personas. Somos muchas entidades ya, somos muchas personas trabajando, pero bueno, somos ambiciosas y nos gustaría que a final de año aquí hubiese muchos logos más. Pero no queremos ni podemos olvidarnos de las asociaciones, de las federaciones, de las plataformas, de las redes autonómicas que representáis al sector social y que desde el minuto 1 no solo nos escuchasteis y nos animasteis a seguir adelante, sino que abanderasteis el programa y nos ayudasteis a hacérselo llegar a todas las entidades, a todos los centros y a todos los servicios sociales con los que trabajáis. Sin vosotras, sin vuestro apoyo, sin vuestra ayuda, hubiera sido imposible que a día de hoy Acerca Cultura contase con una red de 224 entidades, centros y servicios sociales. Así que muchísimas gracias una vez más. Porque gracias a este trabajo conjunto que estamos haciendo en red, que estáis haciendo en red y que nos estáis ayudando las entidades, los centros, los servicios sociales, las entidades culturales, el movimiento asociativo, en Acerca Cultura Madrid, desde julio de 2022, han participado en el programa 4.445 personas. Y a lo mejor 4.445 personas, a lo mejor, bueno, pues puede parecer un número pues que cada uno de las personas que estáis aquí pues valorará si es un número muy alto o es un número muy bajo. Nosotras, más que números, lo que vemos es personas que en muchas ocasiones es la primera vez que han tenido la oportunidad de ir al teatro o a un espectáculo de danza o a un museo, que en muchos casos es la primera vez que, gracias a poder disfrutar de un espectáculo de cultura, han tenido la oportunidad de salir de su barrio, de coger el metro por primera vez, de bajarse en otra parte de la ciudad que no conocían y que durante 1 hora o 2 horas que dura el espectáculo, la actividad cultural, se han olvidado de su día a día, que muchas veces habéis podido percibir que no es muy fácil, que no es muy amable.
y que han podido sentir que la ciudad también les pertenece, que los espacios culturales, por supuesto, también les pertenecen y que detrás de los muros, porque a veces las instituciones culturales las percibimos como muros, las percibimos solo como espacios, ¿no? Pues de que detrás de esos espacios, detrás de esos muros, hay personas, hay profesionales que están esperando con los brazos abiertos a que estas personas vengan y que están deseando acogerlas y deseando que vuelvan a ir una vez más. Gracias a estas 4.445 personas, porque yo creo que no somos capaces nunca de agradecerles lo que están haciendo ellas por nosotras. A veces se nos resbala la palabra beneficiarias y hablamos de ellas como si fueran beneficiarias del programa. Y se nos olvida que a lo mejor las beneficiarias somos las que estamos a este lado. No hablamos de nosotras mismas como beneficiarias del programa. Siempre parece que las beneficiarias son las personas, ¿no? Y sin ellas, sin estar en contacto con ellas, sin escucharlas, sin conocerlas, hubiéramos seguido nuestra burbuja perpetua, viviendo en un horizonte tan limitado como esa microcosmos que es nuestra realidad individual. Y gracias a ellas y solo por ellas somos conscientes, y esto lo apuntaba Adriana antes, somos conscientes de que todas las personas hemos sido, somos o vamos a ser en un momento de nuestra vida vulnerables, porque esta es la realidad. Y así que os pido que pongamos el foco en las personas y pongamos el foco en sus derechos y que sus vulnerabilidades no las veamos como limitaciones, sino que las veamos como las responsabilidades que tenemos que asumir cada una de las personas que formamos parte de la sociedad para que estas personas realmente puedan ejercer sus derechos. Porque a todas las personas nos gusta saber que hay otras personas que nos van a defender y que van a velar por nuestros derechos. Nos hubiera gustado, y lo hablábamos antes con algunas de las personas que estáis aquí, y Pilar ha empezado su intervención además diciéndolo, ¿no? Nos hubiera gustado que estas 4.445 personas hubieran estado aquí. A veces sentimos que nos estamos apropiando de su mensaje, que estamos hablando continuamente todo el rato por ellas, que a veces cogemos sus palabras y que hacemos como un juego de magia, ¿no? Y que le damos el cariz que parece que a nosotras nos conviene darle. Y nos gustaría mucho tener la capacidad algún día de juntarlas a todas y simplemente que nos cuenten lo que nos tengan que contar, que nos digan lo que nos tengan que decir y, por supuesto, que nos tiren de las orejas en todo aquello que estamos fallando, ¿no? Y no venir nosotros a contar sus mensajes. Pero no nos ha sido posible. Así que, bueno, hemos buscado la manera de que algunas de ellas pudieran acompañarnos y pudieran estar hoy aquí. Así que, si podemos, por favor, poner el vídeo. Siento placer, siento que en ese momento mi cabeza no vuela hacia el mal, hacia las cosas que me han pasado, vuela a comunicarme con esa cultura. Saca de mi rutina diaria. Me hace feliz y aprendo muchas cosas. Me entretiene mucho y me despeja mucho la mente. Pues siento satisfacción de poder hacerlo y de sentirme en igualdad con el resto de la gente, que normalmente es gente que anda. Siento mucha satisfacción cuando estamos juntos. Es importante porque es una inspiración y conocimiento nuevo que enriquece mi mente. Estaba muy guay y lo hemos pasado bien, nos lo ha explicado y todo ha resultado muy bien. Era muy divertido ese baile. Estoy muy motivado a seguir adelante y a aprender cada uno de los temas. Me siento bien porque comparto muchas cosas, aprendo a visualizar todo. Pues lo preparo porque para mí es importante tener como un espacio personal
y poder ir a ver una exposición, a ver un museo o al cine incluso y disfrutarlo, es importante. ¿Qué emociones siento cuando hago un plan cultural? Alegría, amor, sorpresa. Pues me siento muy bien porque me hace muchísima ilusión. Mucha emoción, mucha alegría, satisfacción de que voy a adquirir más cultura y conocimientos que nos hace falta a todos, yo creo. Entonces, principalmente, saber que me voy a culturizar y sentir una gran alegría por ello. Y en algunos casos, incluso como el teatro, emoción. Si nosotros no hacemos parte o no conocemos sobre el entorno en el que estamos, pues es, digamos que un poco iremos un poco a la ignorancia de saber qué estamos trabajando, qué estamos haciendo. Gracias a esta iniciativa de acercar cultura, como amante del teatro me permite ver mucho más obras y hacer planes diferentes. Entretenido, aprendo, lo paso bien y me lo paso bien con mis compañeros y amigos y nos echamos una risa de vez en cuando y bien. Son importantes para mí porque creo que nos evaden un poco de las situaciones en las que estamos. Yo me desfogo y me meto en otro mundo. Es una forma de salir de nuestro ambiente de casa. Yo pienso que la cultura para el ser humano es fundamental. Y nosotros también la necesitamos y nos aporta mucho, aparte de diversión, evasión, pues nos viene muy bien siempre salir y conocer sitios nuevos. Es importante porque la cultura es importante para todos. Es algo que te llena. Porque así me relaciono con los demás y me divierto. Me enriquece mucho y aprendo cosas nuevas y me da bastante satisfacción. Porque puedo compartir con mis compañeras cosas que de otra manera no podrían ser accesibles para mí. Pues para estar en sociedad. Para estar en sociedad en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Para disfrutar del ocio cultural necesitamos más ofertas y espacios más adaptados. Porque vamos a sitios que no hay ascensores, no hay espacio para sillas de ruedas y esas cosas. Porque hay sitios que, por ejemplo, yo no he podido ir a no sé cuántas recursiones porque no hay rebajes en las aceras. Vale. Entonces no he podido, por ejemplo, otra silla, sabe Caro que Carolina, la psicóloga, sabe que pocas veces la he llevado. ¿Por qué? Porque no están las aceras preparadas. Necesitaría principalmente que nuestro gobierno, nuestras entidades, fueran gratuitas. Pues se necesita que esté todo adaptado, haya rampas, haya acceso para personas con movilidad reducida y para sillas, en los teatros, en los conciertos y etc. Un poquito más de recursos sociales. Es accesibilidad universal, que todos los eventos culturales sean accesibles y que no tengamos que estar continuamente informándonos si son o no son accesibles y que haya un cupo, que no sea un cupo tan limitado, sobre todo para las sillas de ruedas. Que podamos ir más de 2 personas juntas a un evento cultural. Necesitamos más entradas, porque muy a menudo nos quedamos sin ellas. Compaginarlo con mis hijos. Más información para poder participar. Más actividades. El tema económico es un hándicap que hay que salvar, puesto que el derecho a la cultura debería ser libre. La cultura es un derecho. La cultura es mi derecho. La cultura es nuestro derecho. La cultura es un derecho. Es nuestro derecho. La cultura es un derecho. La cultura es nuestro derecho. La cultura es mi derecho. La cultura es mi
derecho. Sin más, damos paso a la siguiente mesa redonda, así que, por favor, participantes, queridas, queridos, a la palestra. Pues muchísimas gracias a todos, todas, por estar aquí. Pues hago una, si os parece, tomo la bandera de poder presentaros y luego comenzamos con la ronda. Bueno, aquí a mi vera, Ignacio Aires, director general de Servicios Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid. Voy a leer porque no quiero equivocarme con ninguno de los cargos, que ya sabéis que luego me bailan las palabras. Aquí a su lado tenemos a Antonio Llorente Simón, vicepresidente de APN Madrid. A su lado está José Fernández, delegado del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid. Pablo de la Hoz, presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Jazmín Beirak, portavoz de Cultura de Más Madrid en la Comunidad de Madrid. Y bueno, Jazmín, queríamos aprovechar para darte la enhorabuena por el anuncio de tu próximo nombramiento como directora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. Jason García López, director de Conciencia Afro, y allí antepuesto Adrián Sepiurca, director artístico de 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo repito de nuevo, muchísimas gracias. Antes, cuando hemos comenzado la jornada, comentaba lo fácil que nos habéis puesto la logística de esta jornada, porque cuando os preguntamos si queríais estar aquí, todo fue un sí quiero absoluto, así que así es una maravilla poder organizar este tipo de jornadas. Antes de comenzar la mesa, sí que me gustaría que pudiéramos compartir una pequeña contextualización, ¿no? Porque es verdad que antes hemos estado hablando de los derechos de las personas con discapacidad, y a priori parece que hay como más normativa desarrollada, ¿no? que regula o que protege los derechos de las personas con discapacidad, porque el tema de la accesibilidad está más regulado, pero cuando hablamos de personas que están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, es verdad que no hay leyes tan concretas o reglamentos tan concretos que hablen de cómo proteger o articular los derechos culturales de estas personas. Tenemos como normativas más genéricas, ¿no? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que recoge en su artículo 22 que todas las personas tienen derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables en su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Y además, en concreto, en su artículo 27 reconoce el derecho a la participación cultural. Dice que todas las personas tienen derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes, pero habla de todas las personas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general 21 de 2019, que llamada Derecho de todas las personas a participar en la vida cultural, cita textualmente a aquellas personas que requieren una protección especial para garantizar el ejercicio de sus derechos. Ya de por sí esta citación reconoce que son personas más vulnerables a la hora de ejercer estos derechos. Cita textualmente a las mujeres, a la infancia, a las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a minorías, las personas migrantes, los pueblos indígenas y las personas que viven en pobreza.
Y como algún dato más de contexto al que luego volveremos, está estadísticamente demostrado que aquellas personas que tienen rentas más bajas participan en mucha menor medida de las actividades culturales que aquellas personas que tienen unas rentas más altas. Y si miramos el observatorio de cultura que recoge los hábitos de participación en cultura del periodo 2021-2022, que es el último periodo que tiene datos registrados, más del 55% de las personas entrevistadas dicen que el principal motivo por el cual no acuden a exposiciones, a museos o a teatros o espectáculos de danza es por falta de interés o por falta de tiempo. ¿Sí? Pues vamos a comenzar con estas preguntas. Ignacio, comenzamos por ti. Nos gustaría que nos contaras cómo desde la Dirección General entendéis o percibís que la cultura puede ser una herramienta, puede ser una palanca transversal para ayudaros con el resto de las políticas sociales en las que desde luego desde vuestra dirección lo que trabajáis es por la plena inclusión y por la protección social de las personas. Si consideráis que la cultura puede ser útil en el trabajo, y desde la dirección evidentemente también tenéis mucha relación con las asociaciones y con las personas del sector social. Queríamos también aprovechar para preguntar si tenéis demandas específicas de las entidades sociales en las que alguna vez os hayan pedido recursos específicos para que ellas puedan participar en actividades culturales, puesto que el referente o el interlocutor sois vosotros y no tanto cultura. Y si desde la dirección consideráis que habría que implementar o que desde el área de cultura se deberían implementar algunas medidas que facilitarían que las personas en situación de vulnerabilidad pudieran ejercer sus derechos. Muy bien, pues nada, en primer lugar agradeceros la invitación a esta jornada y agradecer al resto de personas que están aquí presentes y al público invitado. Nosotros desde la Dirección General, desde el pasado mes de julio que se unificó la Dirección General de Servicios Sociales con la de Integración, pues eso nos ha ayudado en estos 6 meses a tener una visión más global en lo que afecta a las personas en vulnerabilidad, que con esa división de direcciones generales pues quedaba, digamos, un poco repartida, ¿no? Nuestro indicador principal de los temas culturales en ese sentido dentro de la Dirección General lo tenemos en la convocatoria del 07 del IRPF, que digamos que es la gran convocatoria, y es los indicadores sobre los que vamos trabajando en cada una de las temáticas que hay que afectan a las distintas personas y con sus diferencias y necesidades, ¿no? Y aquí, en la parte cultural, pues revisaba esta mañana los datos que habíamos obtenido en el IRPF del año 2023, ¿no? y en realidad se habían presentado más de 1.000 proyectos, cerca de 1.100, de los cuales solo 7 son de carácter cultural, 7 que obtuvieran subvenciones y otros 7 que se quedaron fuera por los importes de los proyectos, ¿no? Entonces hablamos de 14 proyectos en total sobre 1.100 proyectos, con lo cual pues el indicador es muy pequeño, hay que trabajar sobre una base muy reducida de peticiones, ¿no? y de proyectos que se nos presentan. Sin embargo, pues datos no por ser pequeños son despreciables, es decir, contienen una información que sí que es valiosa y, por ejemplo, pues podemos decir que de esa pequeña muestra que tenemos, pues hay la mitad de los proyectos, una tercera parte de los proyectos va dirigido a infancia, a menores vulnerables, otra tercera parte va dirigida a personas con discapacidad y menos de una tercera parte va dirigido a personas migrantes, ¿no? Entonces, pues ahí ya sí que se nos empieza un poco a sectorizar hacia qué tipologías de proyectos se están enfocando los pocos proyectos que hay en el ámbito cultural, y que sí que nos va a ayudar un poco a dirigir esta focalización dentro del IRPF. Nosotros llevamos trabajando sobre las bases en los últimos años bastante, las abrimos prácticamente cada año y vamos orientándolas hacia las necesidades y no despreciamos tampoco las emergentes como puede ser esta. Yo creo que es importante y hay que darle su justo valor.
¿Qué ocurre? Que cuando son cosas pequeñas lo que tenemos que buscar es que sean actuaciones muy transversales, ¿no? Ya que no pueden ocupar un espacio propio dentro de todas las necesidades que hay y que tenemos que cubrir. En cuanto a entidades, esos 14 proyectos, bueno, pues si esos 1.100 proyectos de media los presentan unas 400 entidades, entre 400 entidades aproximadamente, o sea, 2 proyectos por entidad. Aquí sí que en estos 14 proyectos pues hay 11 entidades diferentes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay muchas entidades con cada una, o sea, de las 11 entidades, pues prácticamente podríamos decir que cada una presenta un poco su proyecto, ¿no? Particular. Es decir, que no hay una base cimentada de una entidad que tenga la capacidad o que pueda estar manejando unos proyectos culturales sólidos o con un despliegue importante. Con lo cual, pues vamos a intentar ahí buscar esa adaptación e intentar poner el foco en la convocatoria del 07 y ver cómo podemos apoyar a que la cultura sí que forme parte real de este apoyo a las personas vulnerables en todos los ámbitos, pero trabajando sobre ese pequeño foco, ¿no? Yo creo que es una de esas pocas semillas que tenemos todavía que quedan por desarrollarse y crecer, pero que es muy importante estar encima. Yo creo que jornadas como estas ayudan a poner el foco en esa realidad para que no pase desapercibida y que nosotros estaremos ahí. Además lo trasladaremos fuera del 07, es decir, hay muchas cosas que sí que se pueden hacer por fuera y con esa fusión, por ejemplo, que decía con la Dirección General de Integración, por ejemplo, nos encontramos con personas migrantes donde nosotros en los CEPIs que tenemos en la Comunidad de Madrid damos, por ejemplo, unos cursos que se llaman Conoce tus leyes, que son unos cursos donde se les enseña cuál es la Constitución española y otra tipología de normativas que les ayuda a conocer el ámbito normativo en el que se van a tener que desempeñar, ¿no? Para conseguir un empleo, etcétera, y que les puedan ayudar. Pues efectivamente, como decía alguna persona en estos vídeos que hemos visto, conoce la cultura española también es una parte muy importante de la integración, ¿no? Con lo cual yo creo que en esos CEPIs también vamos a empezar a implementar esa parte cultural, que ya la hay de alguna forma, ¿no? Por la interrelación que hay entre las personas que forman parte de esos CEPIs. Pero yo creo que sería muy interesante también introducir ahí unas actividades que serían también conocer la cultura española, ¿no? En ese sentido ya amplio, y que las personas puedan verse integradas, con lo cual, pues bueno, vamos a intentar y tratar de extender durante esta legislatura la cultura en todos los ámbitos, que es algo transversal, no solo el 07 y no solo las subvenciones, sino que esté presente en los distintos recursos que disponemos y que sea un proyecto exitoso, ¿no? Y que al final pues podamos volver aquí pues en 1 o 2 años a una charla y podamos decir que hemos pasado pues de 7 proyectos a 14, o que en los CEPIs ya tenemos implementadas unas charlas culturales, o que tenemos temas interesantes que poder presentar y que demuestren que sí que hay un compromiso en el que avanzamos. Volveremos luego a insistir en esa parte tan importante que tú acabas de adelantar, que es esa parte de qué conocimiento tiene la ciudadanía o qué sentimiento tiene hacia el conocimiento de la cultura y de su patrimonio, ¿no? Porque quizá sea algo muy importante si estamos hablando de derechos culturales. Si me permitís, para proseguir la mesa, vamos a dar paso primero a las personas que estáis vinculadas a la administración, igual que hemos hecho en la otra mesa. Así que, Jazmín, queríamos preguntarte cómo percibes tú, que además has sido portavoz en la Asamblea, ahora mismo todavía eres portavoz en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, de hecho vienes de allí ahora mismo. ¿Cómo percibes que está la situación respecto a los derechos culturales de las personas en situación de vulnerabilidad? ¿Consideras que están garantizados? Desde tu punto de vista, ¿consideras que siguen existiendo barreras? ¿Que hay barreras hoy en día para que no puedan acceder, no puedan participar? Y tú, que también eres investigadora, que has sido gestora cultural, ¿también cómo percibes este sentimiento de apropiación de la cultura de las personas que están en situación de vulnerabilidad? ¿Y hasta qué punto o no punto ese binomio que está empezando a haber de cultura, turismo, cultura, está afectando al ejercicio efectivo de los derechos culturales de las personas? Me voy a poner el tiempo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo soy muy admiradora del trabajo que hacéis
Y bueno, pues gracias por organizar este encuentro. Yo creo que si pensamos en la participación cultural y en los derechos culturales, tanto de las personas que no están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, como de las personas que están en esta situación, creo que tenemos claro como de un cierto fracaso del modelo de las políticas culturales que han existido, ¿vale? Porque de alguna manera la regla general es que la gente no asiste a actividades culturales y que en general quien asiste a actividades culturales son las personas que trabajan en el mundo de la cultura o que tienen una relación directa con el mundo de la cultura, ¿vale? Pero no en el conjunto de la población. Esto por ejemplo, lo cuenta muy bien un libro que se llama La cultura es mala para ti, que hace todo un estudio sobre distintos obstáculos, ¿no?, en la participación cultural, pues de etnia, de género, discapacidad, económicos, y entonces esto es como la conclusión un poco más cruda, ¿no?, que la gente en realidad no asiste a actividades culturales. De hecho, hay un informe del Arts Council que revela cómo de aquellas actividades que están financiadas con fondos públicos llegan solo al 15% de la población, y de ese 15% al 2% que tiene rentas altas y más altas, ¿vale? Es decir, que claramente estamos en un modelo que lo que hace es redistribuir recursos entre quien ya tiene acceso a esos recursos, ¿no? Y que no está de alguna manera suturando un poco o eliminando la brecha de desigualdad, sino que podríamos decir que incluso pues la están ahondando un poco. Y yo creo que esto es como consecuencia de un malentendido en relación con cuál es la misión de las políticas culturales, ¿vale? Que creo que es de alguna manera entender que lo que hay que hacer es generar una oferta, sin ponernos a preguntarnos cuáles son los obstáculos que existen para poder desarrollar esas capacidades culturales, ¿no? ¿Qué obstáculos que tienen que ver con el territorio, con la discapacidad, con la etnia, con el género, con muchas variables? Y creo que si pensamos específicamente en el ámbito de las personas con vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, a la vez, digamos, hay como una segunda capa de exclusión, ¿no?, que es, primero, la que está generada por el propio prejuicio, rechazo social, desconocimiento o miedo a una situación que no se conoce y que, por lo tanto, se prefiere apartar, y creo que eso también interviene a la hora de poder diseñar políticas. Y luego que creo que el cliché de que lo importante es resolver las cosas materiales, aquí se subraya mucho más. Entonces muchas veces se piensa, bueno, ¿cómo vamos a trabajar en el ámbito cultural cuando hay otras necesidades mucho más importantes, ¿no? Entonces creo que, digamos, como a esa dificultad de garantizar los derechos culturales en general se suma, ¿no?, esta doble situación, que además también yo creo que está agravada por el hecho de que hay una cierta desresponsabilización de los departamentos culturales en relación con la atención a este tipo de colectivos y con asumirlo como una competencia propia, ¿no? Yo creo que además esto lo hemos vivido y lo hemos hablado en alguna ocasión, cómo es más fácil que departamentos destinados a políticas sociales, servicios sociales, incorporen políticas específicas de acceso a determinados colectivos antes que departamentos culturales que de alguna manera siguen como anclados en esa idea un poco elitista de la cultura, de que lo que tienen que hacer es pues fomentar la creación, el arte, y no un poco la dimensión social que tiene la política cultural, que es garantizar el acceso a los derechos. Entonces yo creo que un poco pues la suma de todo esto de alguna manera va alejando a las personas que no están como llamadas, ¿no?, por naturalmente con muchas comillas, es decir, por las propias condicionantes, a entrar en este mundo y a sentir que de alguna manera no les pertenece, que es algo que no van a entender, que es algo que no tiene que ver con ellos, ¿no? Pero yo creo que de hecho no solo sabemos que la cultura es especialmente importante en personas pues, en situación de vulnerabilidad o en exclusión social, sino que yo creo que también mirarlo desde esta perspectiva, ¿no?, perspectiva de los colectivos que están más vulnerables, quizás también nos permite entender la importancia de la cultura en general. Es decir, ahora hacer el viaje un poco de vuelta, ¿no? A mí me gusta mucho una idea o bueno, una metáfora, una analogía que siempre uso, que es cuando nosotras pensamos en cultura, ¿no?, el derecho a la cultura, siempre nos vamos al artículo 44 de la Constitución, ¿no? Los poderes públicos tutelarán el acceso a la cultura. Y no hay que olvidar que ese artículo 44 forma parte de los principios rectores de política social y económica, que en realidad no vamos a decir que son papel mojado, pero bueno, que son derechos que si no tienen leyes que los desarrollen no se pueden, digamos, garantizar, como la vivienda, por ejemplo, que también está en estos principios, ¿no? Existe el derecho a la vivienda, pero si no hay una ley que lo garantice, pues en realidad no pasa nada. Entonces el artículo 44 está ahí. Sin embargo, hay otro artículo, el 25, que sí que forma parte
de los derechos fundamentales, que es el artículo que regula los derechos que tienen las personas cuando están en prisión, cuando están en la cárcel, ¿vale? Entonces, un poco este artículo te viene a decir que perderán los derechos que estén en la ley penitenciaria, en la pena, etcétera, etcétera, pero hay algunos derechos que jamás pueden perder. Uno es el trabajo y otro es el acceso a la cultura, ¿vale? Y a mí me parece muy interesante que cuando estamos en una situación en la cual perdemos algo, digamos, casi lo más importante, que es nuestra libertad, ¿no? En ese momento la cultura sí que es fundamental, ¿no? Y es fundamental porque nos da horizonte, porque nos da, digamos, una sensación de pertenencia, porque nos da seguridad, porque nos da dignidad, ¿no? Entonces yo creo que nos permite entender por qué la cultura es importante, ¿no? También fijándonos en las personas que están en esa situación y que nos hacen entender, pues eso, que la cultura, digamos, es lo que nos permite tener como una agencia para intervenir en el mundo, ¿no? Y que por eso, por lo tanto, tiene que haber políticas específicas para que podamos tener ese derecho garantizado. Y aquí lo dejo, que creo que ya ha llegado. Volveremos luego, que espero que sí que nos dé tiempo a hacer alguna pregunta, volveremos luego a qué pasa con esa intersección de cultura y social, si estamos en una encrucijada o realmente deberíamos empezar a trabajar de manera conjunta. José, la pregunta va a ser un poco parecida a la que le hemos hecho a Ignacio. Queríamos preguntarte cómo percibís desde vuestro área, eso sí, si la cultura es una herramienta que potencia todas esas políticas y programas que vosotros desplegáis para trabajar con las personas del municipio de Madrid. Y también si habéis recibido también esas reivindicaciones de las asociaciones con las que trabajáis para que puedan disponer de más recursos para poder acceder a cultura. No sé si incluso a lo mejor nos puedes hablar de algunos proyectos híbridos que incluso desde el propio área habéis implementado o lo estáis haciendo en colaboración con algunas asociaciones, que son proyectos híbridos de cultura y social. Y también desde el área, ¿qué reivindicáis un poco a cultura para que las personas y las asociaciones a las que vosotros realmente prestáis servicio realmente puedan ejercer esos derechos culturales? Bien, bueno, pues muchas gracias por invitarnos al Ayuntamiento de Madrid y en este caso al área de políticas sociales, familia e igualdad que yo dirijo, ¿no? Bueno, perdonad la voz que estoy con un catarro, pero bueno, el tema yo creo que es muy importante, pero yo creo que también hay que dimensionarlo desde el punto de vista social. Lógicamente, cuando tratas con personas vulnerables, que es lo que nos ocupa en este caso en esta mesa, la primera prioridad son otras, son la primera necesidad, son las primeras necesidades, pues eso está claro. Pero lo que sí que te vas dando cuenta en programas que luego vas desarrollando con personas que están en una situación de vulnerabilidad es que en muchos casos la cultura sí les ayuda para esa integración. Y yo creo que eso es importante. Pero también hay que entender que el primer trabajo que te corresponde es sacar de esa vulnerabilidad o cómo le ayudas para superar esa situación. Pero lo que nos hemos dado cuenta cuando se van desarrollando los diferentes programas es que sí funcionan. Y voy a poner dos claros ejemplos. Por ejemplo, en el centro que tenemos Beatriz Galindo, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido especialmente a personas sin hogar y en este caso a mujeres, que en la mayoría de las partes de los casos han sido objeto de violencia, en la mayoría de ellos, es que se ha demostrado que cuando se participan en actividades culturales, pues de alguna forma ponen un paréntesis en su vida, en su momento trágico que están viviendo, y es muy positivo para ese paso, para salir hacia o salir de esa situación de vulnerabilidad, o en este caso en una situación muy grave como la que viven este tipo de mujeres. Por tanto, yo creo que una vez que hemos visto que sí que hay que cuidar lo básico, creo que la cultura puede ayudar en ese proceso de intervención social. Yo creo que la base de todo es que la cultura forma parte de la intervención social. Pero claro, primero hay que atender lo básico. Y eso es así, es lógico. Pero yo creo que se ha demostrado que es muy positivo, especialmente también para temas de autonomía. Esto me estoy refiriendo a mujeres que están afectadas por temas especialmente relativos a violencia y también de situación económica. Pero hay otros programas también que afectan, por ejemplo, a niños que están en una grave situación, que están dentro de los centros de atención a la infancia, que también está resultando muy positivo esa cultura y ver ese acceso, ¿no?, a una realidad que te permite poner un paréntesis en tu situación. Yo creo que, por tanto, la primera reflexión es que la cultura es
muy buena para la intervención social. Y yo creo que eso es un primer paso que tenemos que darnos cuenta de todas las administraciones públicas. Nosotros, por eso, en todos los programas que queremos desarrollar desde el área, vamos a incluir esa posibilidad o ese acceso a través de la cultura. Y respecto a la reivindicación de las entidades, tengo que decir que tú fuiste de las pocas que se nos acercó con el tema de la cultura. Esto también yo creo que estamos en una mesa en donde... Yo soy muy pesada y os persigo a todos. Entonces, no, pero quiero decirte no tiene ningún mérito. Que cuando me dices que si hay entidades... A ver, también hay que entender que cada entidad, la prioridad es lo social. Pero yo creo que ese aspecto tenemos que empezar a tratarlo entre todos, las administraciones, pero las entidades. Pero si me preguntas si se han acercado, te tengo que decir, en los 9 meses que llevo como delegado de políticas sociales, eres la única que ha reivindicado ese tema. Que también quiero decir que yo sí que lo creo, es decir, que la intervención social tiene que tener la cultura. Pero bueno, yo creo que es algo que cada vez nos vamos a dar más cuenta y por tanto que debe ser objeto de reflexión. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para debatirlo y plantearlo. Muchas gracias. Adrián, como director artístico, ¿cómo percibes tú la importancia de la cultura para los ejercicios efectivos de los derechos de las personas, para la plena inclusión? Y yo quería preguntarte también si programas como 21 distritos, si el origen y el germen de estos programas que trabajan en descentralizar la cultura de los grandes focos y de los circuitos comerciales, por así decirlos, y que además tienen ese punto también de diversidad en la programación, ¿no? Porque le dais cabida y le dais entrada a otras programaciones que reflejan muy bien la diversidad también desde la parte de la creación, si el germen de estos programas está justamente en eso, en intentar trabajar en los derechos de acceso a la cultura de personas que quizás a esos circuitos comerciales y a esos centros de las ciudades no van a llegar, por lo cual ya se está poniendo una barrera de acceso para que puedan participar. Si tienes Te lo puedes levantar sin miedo si quieres. No, ahí está bien. Sí, se escucha, sí. Sí, definitivamente. A ver, para los que no conocen, 21 distritos es el proyecto del área de cultura para trabajo en los barrios y generar participación ciudadana a partir de acciones artísticas, culturales, formativas, con lo cual está en el gen definitivamente. Es un proyecto que es descentralizado y anual, con lo cual, cuando estamos hablando de los barrios de la ciudad, no hay rincones de la ciudad que no estén comprendidos por barrios, salvo los grandes parques y tal. Entonces estamos hablando de todas las personas que habitamos o que conformamos la vida de Madrid. Entonces, desde ese lugar, incluir a todo el mundo, bueno, pues definitivamente. Antes, mirando la convocatoria que habla de personas en situación de vulnerabilidad, todo el mundo está dentro, ¿no? Entonces, con más razón hay que poner el ojo de cómo gestionar esto, cuáles son las barreras que hay de todo tipo. Si tú cobras entradas, pues hay una barrera para el que no lo puede pagar. Si tú programas en el sur, es una barrera para el que vive en el norte. O sea que hay muchas barreras que hasta son involuntarias. Entonces, nosotros lo que simplemente nos planteamos es, por un lado, a partir de una programación que nos parece que es lo más convocante, inclusiva posible, todo lo que hacemos es con entrada libre, por otro lado, tratamos de que la gente se active. La primera apuesta, antes de hablar a través de las acciones con la ciudadanía, fue hablar con tejido artístico. Abrimos así mesa de diálogo con todo el mundo y seguimos sosteniendo que somos capaces de dialogar para que los artistas de cierta trayectoria entiendan la importancia de construir esto en equipo, ¿no? ¿Por qué? Por otro lado, porque no tenemos presupuesto. O sea, básicamente nosotros llamamos a artistas muy potentes y le decimos, te invitamos a participar en un lugar que es mucho peor a lo que estás acostumbrado, te vamos a pagar mucho menos de lo que estás acostumbrado y las condiciones comparativamente van a ser pésimas, pero vamos a generar que la gente salga de sus casas y venga y lo pueda disfrutar y pueda disfrutarlo sin pagar una entrada, ¿no? Eso tuvimos una respuesta increíble, pero increíble, solo ver la programación. De hecho, mucha gente mira la programación y dice, pero ¿cuánto dinero tenéis? ¿No? Pero en realidad nuestra riqueza es otra, no es la fuerza de la carencia.
no de la abundancia. Dicho esto, estamos en Madrid y en Europa en general en un contexto que es lejano a hablar de carencia, ¿no? Comparativamente con otros espacios. Entonces nos dimos cuenta que a veces más que derribar muros es fácil abrir ciertos túneles o crear ciertos puentes, ¿no? Y más si esta acción se genera de ambos lados de la muralla, bueno, pues vamos alcanzando resultados. O sea que por esa parte de la pregunta, definitivamente, lo nuestro es inclusivo al 100%, en todos los sentidos, de verdad que en todos los sentidos. Y si tomamos no solo cuestiones intelectuales o físicas, ¿no? Otro tipo de carencias que tenemos, económicas, emocionales y etcétera, realmente cuando digo, no es un eufemismo cuando digo que estamos todos dentro de ese círculo. Dicho esto, Madrid, hasta donde sabemos, es la ciudad del mundo que tiene más espacios municipales de cultura, entonces eso es una oportunidad increíble de revisar la gestión, de ver cómo están funcionando, qué está pasando ahí, qué no está pasando ahí, cómo es el vínculo con la administración, qué dificultades tenemos y tener en cuenta que las normativas y las leyes existen. Yo en una época estaba muy encima de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y Jaime de Alfonso, un amigo muy querido, me regaló para un cumpleaños un libro que se llamaba bla 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 bla, que esto traducido es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cada sílaba un bla bla bla. Entonces empezaba bla 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 1. Bla, 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 ¿no? Íntegro, se han tomado el trabajo de contar, bueno, entonces, las dos cosas son importantes de ver. Por un lado, que esto existe, porque hace un X tiempo no existía, y es que el ser humano está en evolución y experimentación, que todavía estamos más cerca del mono que de lo que vislumbramos que podemos ser, ¿no? Entonces, por un lado, bien que se hagan estos ensayos de organización a nivel colectivo, el nuestro, como la humanidad, es un proyecto comunitario, con lo cual hay que comprenderlo así. Y por otro lado, saber que, como decía Jazmín, es todo papel mojado en un lugar. Entonces, nosotros, bueno, intentamos encontrar los vericuetos para que funcione y va funcionando. Os podría contar un montón de desgracias y sinsabores y diferencias que tenemos. Incluso muchos de nuestros objetivos son contradictorios entre sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando paso a paso. Todo esto en relación a la segunda pregunta. Y la primera me lo olvidé. Muy rápidamente, como director artístico, pero muy rápidamente, ¿cómo consideras tú, cómo percibes tú que realmente la cultura ayuda o es fundamental para los procesos de plena inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad? Repito, muy rápidamente. O sea, desde donde lo quieras mirar, cualquier cosa que diga es fundamental. No solo la cultura, insisto, porque con cultura solo tampoco completamos el círculo de necesidades del ser humano. Entonces, casi que esta pregunta está respondida un poco en las acciones de la otra. Digo, por no extenderme, porque no tengo capacidad de síntesis. Gracias por la honestidad. Antonio, vicepresidente de APN Madrid, que aglutináis a vuestro alrededor la mayoría de las entidades sociales de Madrid que ponen el foco en la intervención en los ámbitos de pobreza. ¿Cómo consideráis vosotros que realmente la cultura ayuda a todos esos procesos de inclusión y de dignificación, además de las personas que están en situación de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión social? Y si tenéis evidencias de que la participación de las personas en actividades culturales realmente está ayudando a estos procesos, está fortaleciendo otros programas, otras políticas que se estén realizando desde las entidades sociales. Y también quería preguntarte qué reivindicáis vosotros como movimiento, qué reivindicáis como red para que realmente las personas puedan ejercer sus derechos. Sí, muchas gracias, Cristina. Se oye bien, ¿no? ¿Mi voz se oye bien? Sí. Sí. Ok. Sí que agradecer, sobre todo, veo muchas caras de entidades sociales, está por ahí Valia, CEAR, la plataforma del tercer sector. O sea, de verdad que cada vez que representamos al mundo de las entidades sociales, pero fijaros que el tercer sector es como la carne de tercera o el tren, ¿no? De tercera, ¿no? Nos quedamos siempre en el último. Sí que reivindicamos simplemente que haya una interferencia o que haya por lo menos una conexión entre los poderes públicos, que aquí están, tanto José como Ignacio, y que así lo hacen, ¿eh? Que haya realmente, incluso con el mundo empresarial, que vayamos todos a una. Creo que el mundo de lo social, cuando nos dicen de pobreza, siempre estamos
con asuntos sociales o con políticas sociales, ¿no? Cuando hablamos de pobreza queremos hablar con los de Hacienda, que son los que tienen dinero, y cuando hablamos de cultura tenemos que hablar con cultura. Yo cuando voy al médico no voy a hablar con Ignacio o con José, ¿no? Sino voy al médico. Entonces yo creo que cada uno su parte, efectivamente. Yo creo que tienen que asumir por lo menos esa conexión entre las políticas públicas, ¿no? Nosotros también queremos hablar con Hacienda. No, ya. Eso también es verdad. Pero ¿qué hacemos desde las entidades sociales? Una de las cosas que creo que es verdad, como decía José, la pirámide de Maslow no es un triángulo. Primero las necesidades básicas, pero nosotros trabajamos muchísimo con la autorrealización de la persona. La persona es autónoma e independiente. Nosotros no podemos robarle la dignidad y el respeto a eso. Igual como se hizo con la ley de infancia, que es niños, niñas y adolescentes. No son menores, son niños, niñas y adolescentes que tienen su propio sujeto de derechos. La persona en exclusión simplemente tiene pobreza económica. Nada más, ni nada menos. Pero no le quitemos derechos que tienen que proponerse como ellas personas, como autónomas, independientes, y es lo que hacemos. Por lo tanto, creo que a toda la cultura que hace en la persona, ¿qué no es cultura? ¿Qué no es cultura? Las personas de procesos migratorios, no hay una identidad bicultural encima que nos enriquece multiculturalmente cuando trabajamos desde los CEPIs o trabajamos desde otras culturas que son distintas a la nuestra, por lo tanto, ¿qué no es cultura? Una de las cosas importantísimas dentro de esto no simplemente es sujeto de derechos de la cultura como consumición, que es, eso sí que habría que pensarlo, sino como actores de cultura. Creo que es la historia, ¿no? Tenemos en Madrid, sobre todo, tenemos un programa bestial de cultural, pero sobre todo es eso, es simplemente el consumo y no el hacer. Entonces creemos que la persona que tiene en procesos de exclusión, lo importante que hay que ver es el aislamiento. ¿Quién aísla a quién? ¿Son ellos que no quieren? ¿O somos nosotros realmente los que no dejamos tener esa accesibilidad? Y una de las cosas que viendo aquí en la ONCE y el CERMI, que lo tienen impresionantemente bien en la accesibilidad física, pero una accesibilidad como las redes sociales con los algoritmos. Parece que lo hace una máquina. Los algoritmos los hacemos los humanos, nosotros físicamente. Fijaros esta mesa, afortunadamente por Cristina y por Jazmín, pero hay una mirada totalmente masculina o nuevas masculinidades. Y es algo que no nos damos cuenta con ese algoritmo que parece que alguien lo construye fuera de nosotros. Pero el tema de accesibilidad no es simplemente el tema territorial. El tema de accesibilidad es desde el gestor cultural hasta la persona que abre la puerta y que no empatiza. ¿Tú sabes la discriminación que hay con personas en exclusión simplemente por ciertos rasgos fenotípicos o porque parece que no hay empatía, por lo tanto no hay simpatía y por lo tanto no es mi lugar? Y bien decías tú que es verdad que la capital de Madrid es la que mayor de centros culturales hay en toda Europa, igual como los hoteles de 5 estrellas. Alucinamos, ¿no? En Madrid, pero es verdad quién accede a esa cultura, ¿no? Entonces, pensemos que hay muchas barreras que no son solo físicas, sino son barreras culturales de las personas que simplemente gestionan, ¿no? Y no confundir que la pobreza y la exclusión, la vulnerabilidad la tenemos todas. Antes decías, 1 de cada 4, ¿no? Podemos estar en una situación de trastorno mental. Pues efectivamente, los psiquiatras estamos, de verdad, los psiquiatras nos mandan a las entidades sociales lo que ellos no pueden hacer médicamente. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de redes sociales, de la exclusión al compartir cosas y al final que se siente perteneciente a algo. Y ya para terminar, una de las cosas que el ciudadano, eres ciudadano porque participas en la sociedad. Si no te dejan participar, no eres ciudadano ni te sientes ciudadanía. Entonces, la democracia participativa viene de abrir esto, la cultura. La cultura no solo el consumo, sino la cultura de hacer cultura para los demás, que participemos en eso. Y las entidades sociales simplemente lo que hacemos es acompañar a estas personas. Hay un hecho en la salud mental, sabéis, que cuanto más núcleos distintos y diferentes tiene la persona de acción, mayor salud mental tiene. De buena salud mental. Pues hagamos eso. Hagamos no simplemente en tu círculo con mis colores, con mi género, que participes, sino abrir a los demás. Por lo tanto, es verdad que no solo con los dos, sino también a Hacienda o también a Sanidad tenemos que ir a reivindicar la cultura, que es lo que hacemos, ¿no?
Nos anotamos y en la próxima mesa, pues nada, invitaremos a Hacienda a ver qué nos cuentan. Uno, Antonio, esa reivindicación que has hecho de que no, para ser ciudadanos tenemos que participar, y le quiero preguntar a Pablo entonces cómo se sienten los jóvenes como ciudadanos, ¿no? Porque cómo está siendo el acceso y la participación de los jóvenes en todo el tejido cultural, tanto desde la parte del acceso como desde la parte de creación. ¿Están accediendo, no están accediendo? ¿Se están encontrando barreras? Y además, cómo en estas personas en concreto, en los jóvenes en concreto, cómo la cultura puede ser determinante o no determinante para contextos en los que están, y más si hablamos de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y también, ¿qué reivindicáis vosotros desde el Consejo de Juventud que representáis a los jóvenes? ¿Qué reivindicáis vosotros para que estos jóvenes lo tengan muchísimo más fácil para sentirse ciudadanos desde la parte de la participación en cultura? Bueno, gracias, Cristina. Bueno, gracias también a la Fundación 11, gracias a Cerca Cultura. Y bueno, yo creo que la principal barrera, vamos, si me toca lo primero agradecer, es porque no estamos participando normalmente en estos espacios. No se cuenta con una mirada joven. Sí es verdad que hay algunos temas en los que sí que nos escuchan, ¿no? Como puede ser el tema de la salud mental, que comentaba antes la compañera, pero también porque somos los más afectados. Entonces, bueno, lo primero es un dato, que sería que la juventud al final es el segundo colectivo en mayor riesgo de pobreza, y el primero es la infancia, para contar con ello durante toda mi intervención. En cuanto al acceso a las actividades culturales, pues efectivamente en la Comunidad de Madrid hay bastantes, bueno, es un desafío por distintas casuísticas. Por un lado, el tema de los obstáculos financieros que pueden tener muchas personas, ¿no? El tema de que esté todo prácticamente centralizado en la ciudad de Madrid, que al final lo que estás haciendo es que la juventud rural, ¿no?, de la que tanto hablamos, no pueda participar en este tipo de actividades porque no haya un transporte subsidiado, un transporte garantizado. Y luego el tema de que, o sea, es muy triste que desde la Comunidad de Madrid se hagan tantas actividades culturales en las que puede participar la juventud, pero que no llegue. Porque uno de los problemas que tienen las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad es que tienen, además, además del coste económico que se va a suponer, hay una brecha digital, que lo que estás haciendo es que por mucho que tú hagas y toda la promoción la haces a través de redes sociales y en una o dos bibliotecas, no van a poder acceder. Y hay actividades que sí son 100% gratuitas en las que, debido a esa brecha digital, o falta de información, no pueden participar. Más allá de esto, el tema de la flexibilidad, que lo comentaba una de las personas a las que preguntasteis en el vídeo de Acerca Cultura, que yo creo que era madre y joven, el tema de la compaginación, de la conciliación. Con los horarios que tenemos en España, ¿no? Todo el tiempo de trabajo, luego si tienes la crianza de los hijos, el cuidar el hogar, al final no puedes destinar tiempo a este tipo de actividades. Entonces sí que hay que intentar que los horarios sean más flexibles para poder acceder. Y luego también un tema que lo hemos hablado con la Consejería de Cultura, lo hablamos con Marta Rivera pues el año pasado. El tema de la falta de representación y diversidad en las actividades culturales. Si no contamos con la participación de la gente joven no va a participar en muchas de las actividades. Y a la vista está. O sea, la actividad cultural que yo creo que ahora tiene más relevancia es la de Mundo Pixar en IFEMA. Pero es que hay muchas más y no se le está dando una promoción, no se está contando con la voz de las personas jóvenes para ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta, qué es más atractivo y qué no lo es. Entonces, es que hay gente pagando 15 euros, estudiantes, para ir a Mundo Pixar, y los que no son estudiantes pagan 17, ¿eh? Y tenemos actividades mucho más baratas y económicas que se hacen desde la Comunidad de Madrid. Entonces ahí echarle un vistazo. Luego también... Voy bien de tiempo, creo, ¿no? 3 minutos. Vale. Evidentemente,
la cultura es esencial. Y una de las preocupaciones que tenemos ahora, yo creo que está en la agenda pública, que estamos hablando también todos los consejos de la juventud de ello, que se habla en la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid, es la soledad no deseada. Ahora mismo en este auditorio, si no he contado mal, 102 personas. Me ventilo estas 5 primeras filas y todas vosotras, imaginaos que os habéis sentido, os sentís solas ahora mismo, ¿vale? Todo este patio de butacas y todo este patio de butacas, 3 de cada 4 personas han estado en situación de soledad y no querían. Estos son datos de España. A mí me parece súper preocupante. O sea, y los problemas que vienen de salud mental en gran parte vienen por esto. Tampoco hay que medicalizar a la gente, hay que crear redes de apoyo social, redes de apoyo emocional, y eso se hace, pienso yo, desde la cultura, que es desde donde puedes tejer comunidad, contar con la participación de las personas, de todas las personas, y a mí me parece esa la solución. Tengo más cosas, pero si luego hay más tiempo, pues ya hablamos más. Gracias. Muchísimas gracias. Además, me vais a permitir que le dé a Pablo doblemente las gracias por estar aquí, porque es verdad que no nos conocíamos. Igual que puedo decir que al resto de los participantes de la mesa, de una manera u otra, les conocía personalmente o tengo relaciones con ellos. Pablo no le conocía absolutamente de nada. Yo nunca había tenido ninguna interlocución con el Consejo de la Juventud. Cuando organizamos la mesa, pues les mapeamos. Pensamos que era interesante estar aquí y una vez más se subieron al carro sin dudarlo, pero nunca jamás nos habíamos conocido, por lo cual podía dudar de esta mesa, podía dudar de lo que hacíamos y decir, pero ¿quién es esta organización que me llama para qué? Así que muchísimas gracias. Jason, a ti en concreto nos gustaría que nos compartieras cómo está también siendo ese acceso y esa participación a día de hoy de las personas africanas y afrodescendientes en España en los espacios y en las programaciones culturales. ¿Se están garantizando? ¿No se están garantizando sus derechos? Igual, desde la parte no solo de público, sino desde la parte de la creación. Si se está dejando espacio para la creación, si las programaciones están teniendo en cuenta esta aportación que pueden hacer las personas. Y además queríamos preguntarte también hasta qué punto la participación en cultura de las personas africanas, afrodescendientes, tiene que ver con esos vínculos que establecen, ¿no?, de arraigo con el territorio, y si se pudiese hacer, si no participan en cultura, si habría otros programas o otros caminos para fomentar ese arraigo. Bueno, primero que todo, agradecer muchísimo la invitación a participar en esta mesa. Creo que es fundamental para organizaciones como Conciencia Afro, a la cual pertenezco, estar aquí de alguna manera presentando un poco todo el trabajo que realizamos. Y quiero empezar justamente con el ejemplo del trabajo que realizamos, ¿no?, para ver un poco como una buena práctica que se podría hacer de las instituciones culturales de garantizar la participación de las personas africanas y afrodescendientes en el ámbito de la cultura. Nosotras nacimos como organización en el 2016, principalmente en el espacio de Matadero, donde impulsamos un festival, que fue el Festival Afroconciencia, y lo impulsamos con 2 objetivos. Primero, el de transformar los imaginarios de la sociedad respecto a la población africana y afrodescendiente, porque principalmente la participación de la población africana y afrodescendiente en el ámbito de la cultura simplemente se reducía a tocar tambores y a bailar. No se planteaba la participación de las personas africanas y afrodescendientes como creadoras artísticas, como creadoras de pensamiento. Entonces nosotras con el festival buscábamos transformar ese imaginario, pero también plantear una cuestión, que era el ocupar el espacio público. Como parte de esta sociedad, de alguna manera, las dinámicas, las narrativas, la forma, digamos, que está planteada la programación, constantemente nos dice que las instituciones culturales no nos pertenecen. No sé si estoy hablando muy rápido. Sí, vale, perdona. Entonces, realmente nosotras con el Festival Conciencia Afro lo que planteábamos era transformar los imaginarios,
para visibilizar los aportes políticos, económicos, sociales y culturales que las personas africanas y afrodescendientes realizamos a esta sociedad, y no solo desde ahora, sino desde bastantes siglos, a esta sociedad que de alguna manera la presencia de las personas negras no es de ahora, sino que hay una presencia histórica de la persona negra en la ciudad de Madrid, y también cambiar lo que comentaba antes, la relación con lo público de las personas africanas y afrodescendientes. Esto nos ha llevado a colaborar con Matadero, con el K2M, con 21 distritos también, pero lastimosamente estos son colaboraciones que podrían plantearse como puntuales. No hay una política cultural que fomente específicamente la participación de las personas africanas y afrodescendientes en el ámbito de la cultura. Todo de alguna manera responde a la sensibilidad de un programador o una programadora que se interesa por este tipo de temáticas, pero también por el trabajo comunitario que nosotros realizamos desde las organizaciones de base de cultura antirracista. Por tanto, de alguna manera nos planteamos con una problemática principal respecto a esto, que es la falta de datos. No hay datos sobre la participación de la persona africana y afrodescendiente en el ámbito de la cultura. Y nosotras, para intentar de alguna manera dar nuestro granito de arena a esta falta de datos, en el 2021, José Ariza y yo, en el marco de una residencia de investigación implementada por la organización artística Felipa Manuela, realizamos un primer informe que se tituló La diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid. En este informe, que de alguna manera venía a poner por primera vez esta temática sobre la mesa, recogimos los siguientes datos, en el cual de alguna manera los equipos directivos de instituciones culturales, el Museo del Prado, el Matadero, K2M y otras instituciones de la Comunidad de Madrid, planteaban que el 55% de estas personas que participaron, de esos equipos de estos museos e instituciones culturales, planteaban que no había representación de la diversidad étnico-racial en sus instituciones. El 65%, el 55% planteó que no había una política por parte de la institución cultural para fomentar la participación de la diversidad étnico-racial. El 55% también planteó que no había representación en la programación de estas instituciones culturales. Ahora vamos a sacar una segunda parte de este estudio donde estas cifras crecen. O sea, ya hay una mayor concienciación de que no hay representación en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid. De alguna manera en este estudio, también porque voy por 4 minutos, en este estudio planteamos una serie de recomendaciones a la administración pública, a las instituciones culturales y también al propio tejido cultural antirracista. En ese sentido, a la administración pública le pedimos el desarrollo de herramientas estadísticas para poder recabar y publicar datos sobre diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid, ¿no? Esto de alguna manera nos plantea ir más allá. No estamos hablando de políticas de integración. Estamos hablando de políticas de reconocimiento de la diversidad étnico-racial que hay en nuestra sociedad, que son diferentes, ¿no? También planteamos el garantizar la participación de las organizaciones culturales antirracistas en espacios de toma de decisión, en los consejos de cultura, en las mesas sectoriales. También planteábamos la necesidad de que haya apoyo económico para reforzar el tejido asociativo cultural antirracista. En este caso, simplemente, de alguna manera, como un primer paso a las instituciones culturales, le planteábamos realizar un diagnóstico. ¿Cuál será, de alguna manera, la participación de la persona migrante y racializada en sus instituciones culturales? ¿Cuáles son las políticas de adquisición de obra? ¿Cuáles son, de alguna manera, cuál es la presencia de la persona migrante y racializada en su programación? Un primer diagnóstico que pueda derivar en planes de igualdad étnico-racial. Y ya para terminar, porque ya voy 5 minutos y medio, creo que también tenemos que pensar en un marco mucho más amplio, en un marco más amplio que conecte los derechos culturales con el derecho a la vivienda, con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo, y ese marco de alguna manera general, que no lo tenemos ni en la Madrid Ciudad ni en Madrid Comunidad, es un marco de una ley contra el racismo. No existe una ley contra el racismo que de alguna manera garantice los derechos de la diversidad étnico-racial que vivimos en esta ciudad y que vamos a seguir de alguna manera peleando y ampliando. Y una cuestión principal que de alguna manera fomenta la cuestión, digamos, relacionada con la creación artística y la cultura, que lo vamos a hacer desde nuestras narrativas, no cómo nos definen otros, sino cómo nos definimos nosotros de forma comunitaria en nuestra relación con la sociedad. Esto es lo que nos ha permitido de alguna manera la cultura, de alguna manera crear otro tipo de narrativas que cambien las relaciones de poder, que fomentan de alguna manera la exclusión de las personas africanas y afrodescendientes de los espacios culturales.
y yo creo que más o menos he querido decir todo. Me he pasado 30 segundos, así que nada, gracias. Te perdonamos. Nos quedan 8 minutos de mesa redonda y de jornada, así que voy a lanzaros 2 preguntas para que las contestéis quien queráis, y creo que estas preguntas creo que recogen un poco muchas de las cosas que habéis ido comentando. Como comentaba Pablo, según datos del 2023 del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, en España se estima que el 13,4% de las personas sufren soledad no deseadas. Es un tema que afecta más a los jóvenes y a las mujeres, y significa que una de cada 4 personas se sienten solas, y se sienten solas durante todo el día. O sea, no me siento sola ahora, sino todo el día me estoy sintiendo sola. Parece evidentemente que si hablamos de la soledad no deseada, estamos hablando también de lo que implica para el derecho a una vida digna, para el derecho al bienestar emocional, es decir, implica que se están vulnerando un montón de derechos alrededor de estas personas, y que tiene que ver con el derecho a la cultura, porque puede ser una manera de paliar esas situaciones de soledad. Si son 3 vértices o aristas de trabajar sobre derechos que tocan competencias, por así decirlo, que no están centralizadas en una sola administración, a día de hoy es viable, se puede, no se puede hacer políticas transversales conjuntas que trasvasen varias administraciones locales a autonómicas, o es imposible porque administrativamente, y esto es un problema de España, no podemos establecer políticas que excedan de las competencias de un área administrativa concreta. Y esto nos supone un problema para poder realmente trabajar de manera coordinada. Por si hay que llamar a Hacienda, Bueno, Hacienda, todos nos gustaría hablar con Hacienda, pero a nadie nos gustaría ser Hacienda. Y hay que romper también una lanza por Hacienda, porque tiene un trabajo muy complicado. Realmente los consejeros de Hacienda o los concejales delegados de Hacienda tienen el trabajo de repartir esos dineros públicos, que es una complejidad grande. O sea que, bueno, en ese sentido, romper una lanza por ellos. En lo que acabas de decir, bueno, aquí hemos hablado de varias cosas que sí que podrían hacer alusión a eso, pero claro, el tema de legislar o empezar a generar normativas en torno a esto con ámbito estatal o que traspase distintas autonomías tiene sus peligros. Eso ya lo hemos visto en otro tipo de normativas para otro tipo de cuestiones, y al final se generan algunas distorsiones que pueden generar problemas, sobre todo en este tema de la cultura, porque al final hablamos directamente prácticamente de las personas y enfrentamos además retos muy importantes que evolucionan, que es muy difícil acotar mediante una normativa. Por ejemplo, hablamos de la soledad no deseada que estás comentando. La soledad no deseada, que si la vemos en el caso más extremo que comentaba José antes, por ejemplo, las personas sin hogar, todos seguramente hemos visto últimamente en la calle cómo las personas sin hogar están con su teléfono móvil ya, tumbados en sus cajas o en sus esquinas con su teléfono móvil mirando, ¿no? Eso es un problema que vamos a tener que afrontar. La cultura y el entretenimiento están ya sostenidos por los teléfonos móviles. Afecta a los niños, a los menores, afecta a la gente, sustituye la soledad no deseada por las pantallas, y eso lo vamos a ver. Ahora ya luchamos con cómo competir con esa cultura digital, donde ya no vas a un museo porque te lo ves, ya lo que quieras ver lo ves en el móvil, o ya ni siquiera la gente joven es capaz de aguantar, como te dice la gente, por ejemplo, la cultura del deporte, el fútbol va a desaparecer porque ya ni siquiera ven un partido de fútbol entero. Se ven el resumen del final o van saltando con la pantalla rebobinando y se ven el partido rápido. Con lo cual ahí afrontamos retos ahora muy importantes, y legislar sobre esta materia tiene una complejidad, yo creo que muy elevada, y que va a ser muy complejo conseguirlo. Por favor. Al margen de, como estamos hablando de necesidades, y cuando uno tiene hambre, mientras legislamos si es mejor comer carne, no comer carne, comer crudo, cocinar, tenemos hambre y el hambre hay que atenderla. Entonces, antes comentando así afuera,
hablamos de los QR, ¿no? Los navilenses, esos QR de colores que habréis visto. Eso es un invento maravilloso porque cuando tú pones el QR, pero el ciego no sabe dónde está el QR. Entonces con esto haces así con el móvil, ya te detecta. Incluir un simple QR en un lugar es un gesto absolutamente inclusivo. Pelear para poder tener o hacer fuerza para poder tener traducción en lengua. Hay un montón de cosas que no van de la mano de la legislación y que son acciones concretas que incluyen difundir invitando entidades que trabajan con inclusión, que es un modo, digamos, indirecto de llegar a personas que necesitan recibir esta invitación, son gestos súper prácticos, empíricos y concretos de potenciar esa participación. Entonces yo creo que no tenemos ni media excusa, de verdad, en un mundo donde 2/3 de la humanidad no come a diario, para, en la situación que nosotros tenemos, no hacer pequeños gestos absolutamente inclusivos. Luego, paralelamente, está todo el mundo de legislar y tal, que a mí me queda lejos, afortunadamente, y afortunadamente también no tengo necesidad de sentar. Si estuviera aquí sentado a hablar con Hacienda no tendría nada que decirles, aparte prefiero ser invisible de cara a Hacienda, pero de verdad digo que tenemos que realmente poner, ¿sabes? Como eso que decía Mujica de la ley del 5%, si uno realmente hace el 5% de lo que puede hacer, cambia un país, ¿no? Entonces, realmente un poco el apelo con esto es a qué acción práctica, qué gesto concreto podemos hacer. Y un ejemplo tontísimo. Antes estábamos sentados ahí, antes de subirnos, y Jason se dio cuenta que no había agua. Entonces dice, uy, no hay agua, y se levantó y trajo agua. Ni legislaciones, ni organización, ni gestión cultural, ni nada. Buena voluntad. Entonces me parece que fíjate que cuando al principio dijiste cuál es la palabra tal por los croissants, bueno, yo igual me comí como 14 sin haber acertado, pero lo que me venía era empatía. Si quitamos la empatía del medio, da igual las leyes, y es lo que decía la Declaración de los Derechos Humanos. La primera es que todos tenemos derecho a caminar libres por la faz de la tierra, pues cuéntaselo a los que cuidan las fronteras. Entonces, por no extenderme más, creo que realmente si no hacemos es porque no hacemos. Y nada más. Hay que tratarlo de forma diferente, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el problema de la soledad no deseada, que nosotros desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en una estrategia que se presentará al conjunto de la ciudadanía, y lo que estamos detectando, por ejemplo, es que tú puedes estar acompañado, pero sentirte profundamente solo, porque no es algo físico, sino que es algo de sentimiento, ¿vale? Y por tanto merece un tratamiento específico, que por eso va a tener su propia estrategia frente a otro tipo de vulnerabilidades, como es la vulnerabilidad económica. Es decir, yo creo que hay que tratarlos de forma diferente. Es decir, el tema de la salud mental, que puede afectar también a una persona vulnerable económicamente, pero quiere decir que tenemos que verlo desde puntos de vista diferentes. En el caso, por ejemplo, de la soledad no deseada, sí que es verdad que es un factor que puede ayudar mucho todo el tema relacionado con la cultura, porque ya no solo es eso, sino que vas a socializar con otros. Entonces, por tanto, yo creo que en el ámbito de la estrategia de la soledad no deseada, un ámbito fundamental es la cultura, pero yo creo que hay que tratarlo de forma diferente, y lo estábamos comentando anteriormente, con el tema de una persona vulnerable, porque no consiste solo en darle cultura en un espacio público, sino consiste también en una intervención social. Es decir, que tiene que ir mucho más allá. Por tanto, yo creo que, en primer lugar, hay que ver los temas, hay que hacer una reflexión sobre ellos y ver la manera de dar una respuesta. ¿Que la cultura hay que estar? Sí, pero yo creo que es diferente en cada uno de los factores que estamos hablando. Yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, a mí me queda claro que a priori imposible tener esos áreas o departamentos transversales, que no sea yo solo tengo competencias en cultura, yo solo en social, yo solo en sanidad, yo solo no sé qué, sino que a priori no parece fácil, ¿no? Que podamos tener ese tipo de algo que trascienda por encima y que sea mucho transversal, como algunos ejemplos que hay en Reino Unido, ¿no? Que hay un departamento, un área que aglutina sanidad, social, educación y cultura y legisla desde el foco de para arriba y de ahí abajo, ¿no? No solo cultura para cultura, sino un poco... Yo estoy hablando de una administración que no legisla, que es el Ayuntamiento, pero es verdad que tanto el legislador estatal como el autonómico sí puede legislar desde afectando a varias ramas. Otra cosa es que desde el punto de vista de gestión corresponda a una consejería, a un ministerio o a una concejalía, pero la legislación y la normativa transversal tiene y debe de existir. Es decir, que yo ahí sí que la defiendo, porque el legislador, o en el caso nosotros que hacemos normas reglamentarias,
sí que tiene que haber esa transversalidad. Otra cosa es que la gestión, lógicamente, vaya a ir por departamentos. Pero sí, hombre, sí, por supuesto. Es decir, por ejemplo, en un tema como estamos hablando, el de la soledad no deseada, va a afectar, en el caso del ayuntamiento, va a afectar a varias áreas de gobierno y a los distritos, que también es otra entidad en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Pero sí que tiene que haber, lógicamente, una estrategia global. Es que si no, fracasaríamos como administración, independientemente del color político, cualquiera de ellas. A ver, yo creo que de alguna manera es como que se está mezclando la idea de cooperación interadministrativa, o sea, es decir, Estado, comunidades, municipios, cooperación entre ámbitos, sanidad, educación, sociales y legislación o políticas, ¿vale? Entonces creo que toda la vez es como difícil abordarlo porque en realidad tú puedes tener una cooperación entre distintos ámbitos que no tiene por qué ser legislativa, es decir, que no se trata de hacer norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que en general hay que apostar por políticas transversales, porque los problemas sociales o los asuntos a resolver son multifactoriales. Entonces creo que hay que entrar por muchos lados y lo que hay que defender es que la cultura es un elemento más con el cual intervenir en esos ámbitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el primer paso, que de verdad creo que es muy básico y que no está, es que los departamentos culturales asuman que esta es su responsabilidad, porque creo que es lo que no está del todo asumido. Incluso que puedan liderar esos espacios, digamos, como transversales, ¿no? Por ejemplo, existe la fórmula de las comisiones o las conferencias interadministrativas, conferencias sectoriales, es decir, como órganos donde estén representados todos los distintos ámbitos afectados o por programas concretos se pueda trabajar. Entonces, yo creo que a eso es lo que hay que aspirar y que probablemente podría ser Cultura quien lidere de alguna manera esos intentos de cruzar, ¿no? Pero para eso tiene que asumir una responsabilidad. Pero sí que creo que, un poco en la línea de lo que decía Adrián, creo que se trata de hacer políticas. O sea, que la norma de alguna manera, bueno, pues te viene a sellar posibilidades, pero que haciendo políticas se pueden transformar muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que hacer políticas específicas para las personas en riesgo de exclusión social, en situación de vulnerabilidad. Creo que, por ejemplo, la mediación cultural es fundamental en este ámbito, ¿vale? Creo que es una estrategia a desarrollar por parte de equipamientos culturales, instituciones culturales, departamentos culturales. Creo que se pueden hacer proyectos específicos. El otro día estuve en unas jornadas sobre derechos culturales y estaba Diego Garulo, quien coordina La Harinera en Zaragoza, que es un espacio algunos lo conoceréis, de participación. Ese es un centro cultural donde la programación la deciden las propias personas que participan, ¿vale? Entonces él hablaba de que estuvo en Montevideo y conoció el Centro Cultural Urbano, que es un centro cultural para garantizar los derechos culturales a personas sin techo, ¿vale? Específicamente está destinado para eso. Entonces él decía que al principio le impactó un poco porque dijo un poco lo que se estaba diciendo, esta gente lo que necesita es techo, no cultura, ¿no? Entonces que es un poco, digamos, qué contradicción. Entonces contaba cómo, hablando con los participantes, un poco hablaba con un tipo que le decía, bueno, es que yo, la situación de calle, pues sé que en algún momento dado pues saldré, ya veré cómo lo hago, pero la dignidad que de alguna manera conquisto en este espacio es digamos, como insustituibles, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave y creo que también otro elemento importante es que, por ejemplo, en este centro cultural, que también se ha dicho, no es solo que recibieran actividades, es que había, digamos, como un poco de asambleas, por decía órganos de participación donde estas personas se ponían también de alguna manera, ¿no? A decidir esa programación, a decir lo que necesitaban, es decir, esa agencia de la que hablábamos al principio. Con esto que acabas de decir, de que esta persona decía, bueno, yo saldré de situación de sin hogar, pero la dignidad la necesito aquí y ahora, para haceros una última pregunta, y esto muy rápido porque tenemos que despedir ya. Siempre que hablamos de cultura, hablamos de la cultura y siempre decimos, no, es que la cultura tiene un gran poder transformador de las personas, ¿no? Y nos quedamos ahí con lo del gran poder transformador, pero luego cuando queremos bajarlo a tierra, el poder transformador no tenemos muy claro de qué estamos hablando, ¿no? Pero luego nos podemos medir el impacto de la cultura y el impacto de la cultura lo valoramos solo con índices puramente económicos. O sea, cuánta recaudación en taquilla hay, cuánto número de visitantes, cuánto número de asistentes y cuánta contribución al PIB. Y además la contribución al PIB luego hacemos y cuánto por venir a cultura al final que contribuye también a que aumente el PIB del turismo, ¿no? Entonces volvemos a vincular otra vez la cultura con el turismo y con el ocio. ¿Por qué no somos capaces de tener
análisis, mediciones de impacto de cómo contribuye la cultura al índice de desarrollo humano y empezar a medir realmente el impacto de la cultura en todos estos aspectos que habéis estado diciendo. ¿Por qué no se mide? No somos capaces, estamos hablando de un imposible. Aquí, una vez más, esto lo tendría que liderar cultura, pero si realmente no trabajamos unidos cultura con las personas que realmente hacen la intervención, esto no se podría medir. Pero yo creo que en cultura sí que adolecemos de tener estos impactos y estos análisis como se tienen en otros sectores, ¿no? Solo medimos la recaudación económica y así luego es muy difícil salir ahí fuera y decir, no, es que esto es los derechos culturales. Claro. Sí, Cristina, yo creo que hay un aspecto que muchas veces se nos olvida, ¿no? Es verdad que lo que no da dinero parece que no existe, ¿no? O lo medimos siempre por ahí. Pero el otro día fue el Día de la Felicidad, ¿no? Mundial. Y creo que España está en el ranking de los grandes países. Fijaros, los grandes países que mayor suicidios tienen son los que encabezan la felicidad en el mundo, ¿no? Creo que es algo que tenemos que también valorar. España, de las tres culturas, del origen de las tres culturas, creo que es nuestro origen, no podemos renunciar a ninguna. Entonces, creo que la cultura no solo es la oferta cultural para consumo, sino verdaderamente lo que estás comentando, ¿no? ¿Cuál es el índice de satisfacción o de convivencia o de relación? Y España lo tiene, no simplemente por el clima, sino por nuestra cultura. Directamente. Yo creo que es verdad, pero si otro índice, ¿no?, que muchas veces no lo asociamos, el de longevidad o el tema de satisfacción o el tema de felicidad, yo creo que es algo que está palpable, ¿no?, que no hace falta casi ni medirlo, ¿no? Y cada vez más, es verdad que, como bien decía Pablo, el índice de suicidios o de trastornos mentales en la juventud es increíble, ¿no? Bueno, pues ahí está. Yo creo que hay un montón de cosas que realmente no es simplemente que haya una cultura, como antes comentando con Ignacio, ¿no?, con el tema de para el ciudadano, para nosotros la administración. No diferenciamos, aunque no sé qué es aquello que es local o que es regional o que es estatal, ¿no?, o incluso europeo, ¿no?, sino realmente que si tenemos conciencia de servicio a la ciudadanía, sería otra cosa, ¿no? Yo creo que la cultura tiene que estar hecha por los ciudadanos para los ciudadanos. Y aquí igual, como hablamos de vulnerabilidad o exclusión, siempre hablamos del pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Parece que tenemos la voz de ellos, ¿no? Yo no soy voz de la pobreza, soy voz de las entidades que trascienden a lo social, ¿no? Bueno, yo creo que hay ciertos indicadores que realmente están muchísimo más fehacientes y científicamente comprobados que aquellos simplemente lo económico, ¿no?, de meter dinero. Fijaros, juventud. Pablo, ¿por qué no van los jóvenes a las instituciones? ¿Por qué no van a las instituciones? Es que a lo mejor la cultura tiene que ir donde están los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? No tienes que traerlos. ¿Dónde están? Pues nosotros, cuando queremos acercarnos a jóvenes vulnerables, vamos a los parques, que es donde están. No vamos a decirles que vengan al ayuntamiento, porque no va nadie, ¿no? Bueno, es una reflexión que viene muy bien estos escenarios, ¿no?, para poder reflexionar sobre esto y qué tenemos que hacer nosotros desde las instituciones que encabezamos, no decirle a la institución del otro qué es lo que tienes que hacer, sino desde dónde partimos, de qué puedo hacer yo desde ahí, ¿no? Es importante que veamos nuestra responsabilidad, y la responsabilidad no es, ¡ay, qué dolor! No, es la capacidad de respuesta, ya está, no es la culpa. Yo no soy culpable sino la capacidad de respuesta que tengo ante el acceso y el acompañamiento a la cultura de personas en exclusión, ¿no? Esa es la responsabilidad que tengo que tener, ¿no? Por supuesto, a mí me gustaría, pero quizá esto solo sea una manía mía, que todas esas cosas que intuimos realmente algún día puedan estar en papel, porque lo que no está en papel no existe. Si es verdad que la cultura ayuda a que las personas sean más longevas, necesitamos medir y ver realmente cómo se mide, se concreta que si participas más en cultura a lo largo de la vida, significa que de media puedes vivir 1 año más, 2 años más, y ojalá en algún día podamos tener esas variables, porque creo que ayudaría mucho a poder defender los derechos culturales de las personas, porque ya estaríamos hablando de que no es solo poder disfrutar del teatro, sino de esto que te aporta a ti como persona
persona individual a lo largo de toda tu vida, y creo que no lo tenemos y no sé si estamos cerca de poder conseguir este análisis. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Como decíamos, gracias a los que habéis hecho el esfuerzo, que veníais de muchos lugares y muchas reuniones durante toda la mañana y que habéis hecho el hueco para estar aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que nos habéis acompañado durante toda la mañana. Muchísimas gracias por venir, y creo que os hago el ofrecimiento. Esto es poco protocolario, pero por si alguien quiere, creo que ha sobrado bastantes bandejas de comida, están empaquetadas aquí en una mesa, por favor, con total transparencia. Si alguien se las quiere llevar, por favor, sentíos libres de llevaros una bandeja para invitar a vuestros compañeros mañana a desayunar, que es viernes. Muchísimas gracias.